Hay una pregunta que vive en el corazón de millones de personas creyentes y que muy pocas se atreven a decir en voz alta. No es una pregunta de principiantes. No es la pregunta de alguien que acaba de conocer a Dios y todavía está encontrando su camino en la fe. Es la pregunta de alguien que lleva décadas creyendo, que ha orado en las buenas y en las malas, que ha sostenido la fe cuando no era fácil sostenerla, que ha dado, servido, perdonado, esperado, y que hoy, en la etapa más madura de su vida, se hace esta pregunta en la quietud de su cuarto cuando nadie más puede escucharla. ¿Por qué mis oraciones no son respondidas? Escúchame bien, porque lo que voy a decirte en este momento es importante. Tú no llegaste aquí por casualidad. No fue el algoritmo, no fue que tenías tiempo libre y decidiste ver algo en la pantalla. Hay algo más profundo detrás de este momento. Dios te trajo aquí, a estas palabras, en este instante preciso de tu historia. Y si llegaste a este mensaje, es porque esa pregunta que duele hacerse, ha cruzado tu mente más veces de las que te gustaría admitir. Y hay algo que quiero que sepas antes de que sigamos juntos. Que tengas esa pregunta no significa que hayas perdido la fe. Significa que la tienes. Significa que la relación importa tanto que el silencio duele. Que si la oración no te importara, no estarías aquí preguntándote por qué no funciona. El hecho de que duela es evidencia de que todavía crees, de que todavía esperas, de que en algún lugar de tu ser, aunque sea en el lugar más pequeño y más cansado, todavía hay una llama que no se ha apagado. Pero la pregunta sigue ahí, y merece una respuesta honesta. Permíteme describirte a alguien. Mientras lo hago, quiero que notes si este retrato te resulta familiar. Es una persona que ora desde hace muchos años, no de manera superficial, de manera genuina, comprometida, constante. Ha orado en la mañana antes de que el día comience. Ha orado en la noche cuando la casa queda en silencio. Ha orado en los momentos de crisis con una intensidad que venía de un lugar muy profundo. Ha orado en los momentos de paz con gratitud que era real. Ha orado por sus hijos, por sus decisiones, por su salud, por su fe, por sus matrimonios, por sus trabajos. Ha visto a esos hijos crecer y tomar caminos que no anticipaba. Ha orado cuando esos caminos fueron dolorosos. Ha orado cuando la distancia, física o emocional, creció de maneras que no esperaba. Ha orado en las noches en que el teléfono no sonaba y el silencio de sus hijos era más ruidoso que cualquier conversación. Ha orado por su propio matrimonio en los momentos difíciles, por las conversaciones que necesitaban tenerse y que costaban demasiado, por el amor que a veces se sentía más como un acto de voluntad que como un sentimiento espontáneo, por la reconciliación después de las heridas, por la paciencia cuando el otro era difícil de entender. Ha orado por su salud cuando el cuerpo empezó a dar señales de que el tiempo pasa, por los diagnósticos que llegaron sin avisar, por los tratamientos que funcionaron y por los que no funcionaron tanto como esperaba, por la energía que ya no es la misma, por el dolor que algunos días es compañero constante. Ha orado por la economía cuando las cuentas no alcanzaban, por el trabajo que se perdió o que cambió, por la pensión que no cubre todo lo que debería cubrir, por las deudas que pesan, por las necesidades de los hijos o los nietos que uno quisiera poder resolver y que a veces están fuera del alcance. Ha orado mucho. Ha orado bien, según todo lo que le enseñaron. Y sin embargo, cuando mira hacia atrás, cuando hace el recuento honesto de todas esas oraciones y sus resultados visibles, hay algo que no cuadra. Hay oraciones que esperó con todo el corazón y que parecen no haber llegado a ningún lado. Hay situaciones que puso en manos de Dios una y otra vez y que siguen igual, o peor. Hay personas por las que oró durante años y que siguen exactamente donde estaban cuando comenzó a orar. Y en los momentos más honestos, en esas madrugadas donde el sueño no llega y los pensamientos tampoco se callan, la pregunta que aparece no es solo ¿por qué Dios no respondió?, sino algo más perturbador. ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Hay algo en mi manera de orar que está bloqueando las respuestas? ¿O simplemente Dios no me escucha a mí? Esa última pregunta, la de si Dios escucha específicamente a esta persona, es quizás la más dolorosa de todas, porque implica algo que es casi imposible de sostener.
que hay personas a quienes Dios responde y personas a quienes no, que hay un club de los favorecidos de Dios y que uno no pertenece a él, que algo en quien uno es hace que las oraciones no lleguen. Y lo más cruel de esa idea es que viene acompañada de evidencia aparente. Esa persona ve a otros, en su iglesia, en su familia, en las redes sociales, que parecen tener una experiencia de oración respondida que ella no tiene. Los que cuentan testimonios de milagros, los que hablan de respuestas claras, rápidas, específicas, los que parecen tener un canal directo con el cielo que a ella parece estarle negado. Y esa comparación que la razón sabe que es injusta, pero que el dolor hace inevitable, profundiza la herida. Esa idea es mentira, completamente mentira, y hoy vamos a desmantelarla. Pero primero necesito que entiendas algo que va a cambiar la manera en que ves todo esto. El problema no es que Dios no te escuche. El problema, y esto es lo que casi nadie te ha dicho con claridad, es que hay maneras de orar que abren el cielo y hay maneras de orar que, sin que te des cuenta, lo cierran. No por maldad, no por falta de fe, sino por patrones que se instalan sin que los notemos, especialmente cuando llevamos muchos años orando de la misma manera. Y esos patrones tienen nombre, tienen forma, se pueden identificar. Y lo más importante, se pueden corregir. Hay un versículo en la Biblia que durante siglos ha sido mal interpretado o simplemente ignorado. Está en la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 3. Y dice algo que, cuando lo lees con atención, cambia todo. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. 4 palabras en el centro de ese versículo son la clave de todo lo que vamos a explorar juntos hoy. Porque pedís mal. No dice que piden poco. No dice que piden sin fe. No dice que no merecen. Dice que piden mal. Que la manera, la postura, el fundamento, la motivación de la oración tiene algo que bloquea la respuesta. Y si la manera puede bloquear la respuesta, entonces la manera también puede abrirla. Eso es exactamente lo que vamos a ver hoy. 3 errores específicos en la manera de orar que la mayoría de personas creyentes comete sin saberlo, y que, una vez identificados y corregidos, pueden transformar completamente la experiencia de la oración y de las respuestas de Dios. Pero antes de llegar a los errores, necesito llevarte a entender algo más profundo, algo sobre lo que la Biblia enseña sobre la oración que muchas veces se pierde en la manera en que se presenta este tema. Porque sin ese fundamento, los 3 errores serían solo una lista de cosas para corregir. Con ese fundamento, se convierten en una puerta hacia una relación con Dios que puede ser completamente diferente de lo que has experimentado hasta ahora. Escríbeme en los comentarios ahora mismo estas palabras: Señor, enséñame a orar. Esas 4 palabras son, irónicamente, la oración más poderosa con la que podríamos comenzar este camino juntos. Son las mismas palabras que los discípulos le dijeron a Jesús en Lucas 11, después de verlo orar. No le pidieron que les enseñara a predicar. No le pidieron que les explicara la teología. Le pidieron que les enseñara a orar. Porque algo en la manera en que Jesús oraba era completamente diferente de todo lo que ellos conocían. Y lo que era diferente no era la técnica, era la relación. Hay una historia que quiero contarte. No es la historia de alguien que no tenía fe. Es la historia de alguien que tenía mucha fe, y cuya oración, a pesar de esa fe, no llegaba a donde necesitaba llegar. Pero antes de llegar a esa historia, necesito que entiendas algo fundamental sobre la oración que la mayoría de nosotros nunca aprendió explícitamente. La oración no es un mecanismo, no es un sistema, no es una fórmula que, si se ejecuta correctamente, produce un resultado predecible. La oración es una relación, y como toda relación, como el matrimonio, como la amistad profunda, como la relación entre padres e hijos adultos, puede estar funcionando de maneras que la enriquecen o puede tener patrones que la bloquean sin que ninguna de las partes lo note conscientemente. El mito más dañino sobre la oración sin respuesta es este: que el silencio de Dios significa que Dios no escuchó. Pero hay una diferencia enorme entre Dios no escuchó y Dios respondió de una manera que no reconocí, y mi manera de orar impidió que esa oración llegara a su destino. Déjame darte un ejemplo
que todos podemos entender desde nuestra propia experiencia de vida. Imagina que tienes un hijo adulto o un amigo muy querido que viene a pedirte algo. Viene con urgencia, con emoción, con una certeza absoluta de que lo que te pide es exactamente lo que necesita. Viene con argumentos, viene con la historia completa de por qué esto es lo correcto, lo necesario, lo que va a resolver todo. Está tan convencido que apenas deja espacio para que tú respondas. La petición está formulada de tal manera que cualquier respuesta diferente de sí parece un fracaso de amor de tu parte. Pero tú, que lo conoces desde siempre, que lo amas más de lo que él puede imaginar en este momento, que ves su vida completa desde una perspectiva que él no tiene porque está demasiado cerca de la situación, tú sabes que lo que te pide, en este momento, de esta manera, lo haría daño. No porque sea malo en sí mismo, sino porque no es lo correcto para él en este momento de su historia, porque hay algo que él no está viendo, porque la respuesta que él quiere resolvería el síntoma visible y empeoraría la causa invisible. ¿Qué haces? Si lo amas genuinamente, no simplemente ejecutas la petición para que quede contento y para que deje de presionarte. Lo escuchas con toda tu atención. Entiendes lo que hay detrás de lo que pide, la necesidad real, el dolor real, el deseo real que está debajo de la petición explícita. Y respondes a eso. A veces con lo que pide, a veces con algo diferente que resuelve la necesidad real, aunque no sea la solución que él imaginaba. A veces con el silencio que le permite encontrar por sí mismo algo que no encontraría si tú lo proveyeras. Y a veces, en los casos más difíciles, tu respuesta es esperar. No porque seas indiferente, sino porque lo que él necesita no está listo todavía. Ni él está listo para recibirlo, ni las circunstancias están alineadas para que eso llegue de la manera correcta. Eso no es abandono, es amor maduro. Es el amor de alguien que ve más lejos que la urgencia del momento. Y Dios ama de esa manera, de una manera que a veces se parece al silencio desde nuestra perspectiva, pero que desde su perspectiva es la respuesta más cuidadosa y más exacta posible. El problema no es que Dios no responda. El problema, frecuentemente, es que no estamos preparados para recibir la respuesta que Él da, porque la manera en que oramos, la postura desde la que llegamos a la oración, nos cierra a todo lo que no sea la respuesta específica que ya decidimos que queremos. Ahora bien, y esto es lo crucial, esto no significa que siempre que una oración no sea respondida de la manera esperada, sea porque tenemos un error en nuestra oración. Dios tiene sus tiempos y sus maneras que no siempre podemos comprender, y hay misterios en la providencia que ningún análisis humano puede agotar. Pero sí significa que hay patrones en nuestra manera de orar que pueden estar bloqueando la comunicación de maneras que podemos identificar y corregir. El apóstol Santiago escribió su carta a creyentes que ya llevaban años en la fe, no a principiantes, a personas que oraban, que ayunaban, que daban ofrendas, que asistían a las reuniones, que conocían la Escritura. Y a esas personas maduras en la fe, les dijo: pedís y no recibís, porque pedís mal. No les dijo que pedían poco, no les dijo que no tenían fe. Les dijo que la manera en que pedían tenía algo que bloqueaba la respuesta. ¿Cuál era ese algo? El versículo lo dice: para gastar en vuestros deleites. Pero esa frase necesita ser entendida correctamente, porque en una traducción superficial puede sonar como si Santiago estuviera diciendo que todos los deseos personales son egoístas y por lo tanto no merecen respuesta. Eso no es lo que dice. Lo que dice es más específico y más profundo. Cuando la motivación central de la oración es la satisfacción de un deseo propio, cuando la oración está fundamentalmente orientada hacia lo que yo quiero en lugar de hacia la voluntad de Dios y el bien genuino de todos los involucrados, esa oración tiene una fractura en su fundamento que impide que llegue donde necesita llegar. Y esa fractura puede estar presente en oraciones que parecen completamente legítimas desde afuera. Un padre puede orar por la restauración de su relación con su hijo adulto, y esa oración puede tener esa fractura si el fondo de la oración es la satisfacción de su propia necesidad de ser necesitado o de ser reconocido como buen padre, más que el genuino bienestar de su hijo. Una persona puede orar por sanidad,
Y esa oración puede tener esa fractura si debajo de la petición de salud hay un miedo al sufrimiento o a la dependencia que no le ha sido entregado a Dios, un control sobre las circunstancias que no ha sido soltado. Alguien puede orar por prosperidad económica, y esa oración puede tener esa fractura si la motivación profunda no es la libertad para servir mejor a los demás, sino la seguridad que viene de no depender de nadie, ni siquiera de Dios. ¿Ves lo que estoy diciendo? No se trata de que estas peticiones sean malas. Se trata de que el lugar desde donde se hacen puede estar desalineado de una manera que las bloquea. Y hay buenas noticias. Ese desalineamiento se puede identificar, se puede nombrar, se puede corregir. Pero primero necesitamos ir al corazón de lo que la Biblia enseña sobre la oración. Y para eso voy a llevarte a un pasaje que tal vez conoces de memoria, pero que quizás nunca has escuchado de la manera en que voy a presentártelo hoy. Santiago no escribió desde la distancia académica de un teólogo que estudia textos en una biblioteca. Santiago escribió desde el centro ardiente de una comunidad de fe que estaba enfrentando presiones que amenazaban con destruirla desde adentro. Quiero que conozcas a este hombre antes de seguir con su mensaje, porque la persona detrás de las palabras importa para entender el peso de lo que dice. Santiago era el hermano de Jesús, no un discípulo que se unió al movimiento más tarde, el hermano de sangre, el hombre que creció en la misma casa, que compartió la misma mesa, que conocía a Jesús no como el Señor glorificado, sino como el hermano mayor que reparaba muebles en el taller de carpintería de su padre. Y durante el ministerio público de Jesús, Santiago no creyó en él. Juan 7:5 lo dice claramente, porque ni aún sus hermanos creían en él. Imagina la complejidad de esa situación. Tu hermano dice ser el Hijo de Dios. Tu familia no sabe qué pensar. Hay discusiones en la mesa. Hay preocupación sobre la reputación familiar. Hay momentos en que la madre de Jesús va con sus otros hijos a buscarle porque dicen que está fuera de sí. Y tú, Santiago, que lo conociste de niño, que jugaste con él, que lo viste crecer, no puedes creer que ese hombre sea quien dice ser. Pero algo cambió, y lo que cambió fue la resurrección. Primera de Corintios 15:7 menciona que el resucitado se apareció específicamente a Santiago, y ese encuentro con el hermano que había muerto y que estaba vivo de maneras que ninguna explicación natural podía cubrir, lo transformó completamente. Santiago, que no había creído durante todo el ministerio de Jesús, se convirtió en el líder de la iglesia de Jerusalén, el pilar, el ancla, el hombre a quien Pablo, cuando fue a Jerusalén por primera vez después de su conversión, fue a visitar específicamente. Y hay algo más sobre Santiago que necesitas saber. La tradición de la iglesia primitiva, registrada por Eusebio de Cesarea, cuenta que Santiago pasaba tanto tiempo de rodillas en oración que su piel se había endurecido como la de un camello. Le llamaban el justo y las rodillas del camello. Era conocido en Jerusalén no solo por su posición de liderazgo, sino por su vida de oración. Este hombre que conocía la oración desde adentro, que la vivía desde las rodillas, que había pasado de la incredulidad a la fe de la manera más radical posible, fue quien escribió: «Pedís y no recibís, porque pedís mal». No lo escribió desde la teoría, lo escribió desde la observación directa de una comunidad real que oraba de verdad y que a veces no recibía lo que pedía, y que necesitaba entender por qué. En el original griego, la palabra que se traduce como mal es kakos, y esta palabra no significa con mala intención. No significa que quien ora así es una mala persona que merece ser ignorada. Kakos significa con un fundamento equivocado, con una postura que está desalineada de la realidad de lo que la oración debería ser. Para entender la profundidad de esa palabra, considera esta imagen. Un arquero puede tener la flecha perfecta, puede tener el arco más preciso, puede tener la técnica de disparo correcta en todos sus aspectos externos, pero si apunta en la dirección equivocada, si el fundamento de su postura está desalineado, la flecha va a volar perfectamente en la dirección incorrecta. Eso es orar kakos, no con mala intención, no sin esfuerzo, con el fundamento desalineado, de manera que la oración, aunque perfecta en su forma exterior, no llega donde necesita llegar. Ahora bien,
El versículo 3 de Santiago 4 no existe en el vacío. Existe en el contexto de los versículos 1 y 2 que dicen algo extraordinario. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. ¿Entiendes el contexto? Santiago no está hablando de personas que no oran. Está hablando de personas que viven en conflicto constante, consigo mismas y con los demás, y que en ese estado de conflicto intentan orar. Y la oración en ese estado no llega porque el corazón que ora está dividido. Está en guerra interna, está codiciando, envidiando, combatiendo, y al mismo tiempo tratando de conectar con Dios. Es como intentar hablar por teléfono con alguien en una habitación llena de interferencias eléctricas. No es que el teléfono esté roto, no es que la señal no exista, es que las interferencias del ambiente impiden que la comunicación llegue clara. Las interferencias del corazón dividido son exactamente eso, ruido que impide que la oración llegue con la claridad que necesita. Ahora vamos al contraste perfecto que la misma Biblia nos da. En 1 Reyes capítulo 3 hay un momento extraordinario que ilumina todo lo que estamos discutiendo. Salomón acaba de convertirse en rey. Es joven, tiene alrededor de 20 años, según los cálculos históricos. La responsabilidad que pesa sobre sus hombros es inmensa. Es el sucesor de David, el hombre conforme al corazón de Dios, el rey que construyó el reino más poderoso de la historia de Israel. Llenar esos zapatos es una tarea que podría paralizar a cualquiera. Y Dios se le aparece en un sueño y le hace una pregunta que es, en sí misma, una de las más generosas de toda la Escritura. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Piensa en eso un momento. Dios le da carta blanca, cualquier cosa, sin condiciones, sin restricciones. ¿Qué pides cuando Dios te dice eso? Salomón podría haber pedido riquezas. El equivalente moderno sería pedir prosperidad económica ilimitada, suficiente dinero para no preocuparse nunca por nada material. Una petición comprensible para un rey joven que necesita recursos para gobernar. Podría haber pedido larga vida, tiempo suficiente para ver el fruto de su reinado, para ver a sus hijos crecer, para disfrutar lo que construyó. Podría haber pedido que sus enemigos fueran destruidos, la seguridad política que cualquier gobernante joven necesita para poder concentrarse en gobernar sin amenazas constantes. Todas esas peticiones habrían tenido una lógica comprensible. Todas habrían sido legítimas en su contexto. Pero Salomón pidió sabiduría, no para él, para servir al pueblo que le había sido encomendado. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Notas algo en esa petición? Salomón no pidió sabiduría para ser más inteligente que los demás. No la pidió para tener ventaja personal, la pidió para servir mejor, para cumplir el propósito para el que había sido llamado. La motivación detrás de la petición no era su engrandecimiento personal, era el bienestar de las personas que estaban bajo su cuidado. Y la respuesta de Dios fue extraordinaria. No solo le dio la sabiduría que pidió, le dio también las riquezas, la honra y la larga vida que no había pedido. Porque cuando la motivación de la oración está perfectamente alineada con el propósito de Dios, cuando lo que pides no es para satisfacer un deseo personal, sino para cumplir mejor el propósito para el que fuiste creado, Dios responde con generosidad que excede la petición. Salomón pidió bien. Pedía desde el lugar correcto, con la motivación correcta, para el propósito correcto. Y el cielo se abrió de maneras que superaron todo lo que él podría haber imaginado pedir. Ese es el contraste que ilumina el versículo de Santiago. Una oración desde la motivación equivocada produce silencio o respuestas que no satisfacen la necesidad real. Una oración desde la motivación correcta produce respuestas que exceden la petición. Ahora viene la pregunta que este capítulo deja en el aire. ¿Desde dónde estás pidiendo tú? No es una pregunta de acusación, es una pregunta de diagnóstico. El médico que te hace una pregunta difícil no lo hace para herirte. Lo hace porque la respuesta honesta es el primer paso hacia la sanidad.
¿Estás pidiendo desde el lugar de la relación genuina con Dios, abierto a su voluntad y su perspectiva? ¿O estás pidiendo desde el lugar de la necesidad personal, con un resultado específico ya decidido, esperando que Dios ejecute tu plan? Esa diferencia que a veces es muy sutil, es la que determina si la oración abre el cielo o si se queda sin llegar. Y en los capítulos que siguen vamos a ver esa diferencia en la historia de una persona real. Y vamos a ver los 3 errores específicos que la encarnan y los pasos concretos para corregirlos. Quiero contarte la historia de una mujer. Su nombre es Elena. Tiene 64 años. Fue maestra durante 32 años. De esas maestras que los alumnos recuerdan décadas después, no por las notas, sino por la manera en que hacían sentir a los niños que valían algo. Que cuando un niño llegaba al aula con los ojos cargados de algo difícil, ella lo veía. Que cuando alguien necesitaba más tiempo para entender, ella se lo daba sin hacer que el niño sintiera que era una carga. Tiene el pelo canoso que lleva con una dignidad que solo da el tiempo. Tiene manos que rezaron durante 40 años. Tiene una casa donde los marcos de las fotos cuentan la historia de 3 hijos que crecieron, que se fueron, que formaron sus propias familias. Una casa que en algunos momentos es demasiado silenciosa para alguien que pasó décadas rodeada de voces de niños. Elena llegó a la fe a los 30, no de manera gradual, de la manera en que llegan los que llegan para quedarse. De golpe, en un momento de crisis, cuando todo lo que creía sólido se derrumbó en cuestión de semanas, y lo único que le quedó fue una rodilla en el suelo y las palabras: «Si existes, necesito que me ayudes». Y él respondió, de manera tan clara, tan específica, tan imposible de explicar racionalmente, que Elena no tuvo dudas. Dios existía, Dios escuchaba, Dios respondía. Esa certeza fue el fundamento de los siguientes 34 años de su vida. Oró por todo, por su matrimonio, que atravesó tormentas que habrían destruido a muchas parejas y que sobrevivió porque Elena oró con una tenacidad que venía de ese primer encuentro con Dios. Por sus 3 hijos, desde que nacieron hasta este día. Por sus alumnos, uno por uno, en muchos años de clases. Por su comunidad. Por personas que ni siquiera sabían que alguien oraba por ellas. Era, en todos los sentidos, una mujer de oración. Pero había algo. Algo que cargó durante 20 años. Su hijo mayor, Andrés, se había alejado. No de manera gradual. Había sido un quiebre abrupto, violento en su silencio, cuando Andrés tenía 25 años. Un conflicto que comenzó siendo sobre algo concreto, una decisión de vida que Elena no aprobaba, una relación que a sus ojos no era la correcta, un camino profesional que contradecía lo que ella había imaginado para él, y que se fue convirtiendo en algo más profundo, más difícil de nombrar. Elena lo había dicho con las palabras equivocadas en el momento equivocado. Había dicho cosas que eran verdad desde su perspectiva, pero que llegaron como juicio en lugar de como amor. Y Andrés, que tenía 25 años y estaba construyendo su identidad adulta, recibió esas palabras como lo que más duele, la señal de que la persona que más debería creer en él no creía en él. El conflicto donde ambos tenían razón en algunas cosas y estaban equivocados en otras, pero donde ninguno de los dos supo cómo tender el puente en el momento en que todavía era posible tenderlo fácilmente. Y Andrés se fue. No del todo. Seguía habiendo contacto, cumpleaños, navidades, llamadas breves en los aniversarios. Pero la cercanía real, la conversación profunda, la confianza, eso desapareció. Y con eso desapareció también la fe de Andrés, que de adolescente había sido tan fuerte y que a los 25 se había convertido en una indiferencia que Elena sentía como una herida abierta. Como si hubiera 2 pérdidas en una: el hijo que se alejó y la fe que el hijo abandonó. Elena oró por Andrés durante 20 años, no ocasionalmente, cada día, a veces varias veces al día. Había periodos en que el peso de esa oración era tan intenso que se levantaba de madrugada y pasaba horas de rodillas en la oscuridad de su cuarto, con la Biblia abierta en los versículos de promesa que había subrayado para esta oración específica. Había veces que lloraba hasta no poder más. Había veces que los versículos de promesa que había guardado para esta oración
Los decía en voz alta como declaraciones, como anclas contra la duda que a veces llegaba a las 3 de la mañana preguntándole si todo aquello servía para algo. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Ese versículo lo repetía por Andrés. Con amor eterno te he amado. También, ninguno de los que me dio el Padre se perderá. Ese lo decía algunas noches, con la voz entrecortada, porque la distancia entre la promesa y la realidad visible era demasiado grande para sostenerla sin llorar. Nadie que la conocía dudaba de la sinceridad y la intensidad de esa oración. Y 20 años pasaron, y Andrés seguía en el mismo lugar. No exactamente el mismo lugar, la vida había pasado por él de maneras que lo habían marcado. Se había casado, tenía hijos, había construido una vida que desde afuera parecía ordenada y estable. Pero la fe seguía ausente. La cercanía con su madre seguía siendo superficial. Las visitas navideñas eran correctas, educadas, afectuosas en la superficie y vacías en el fondo. Dos personas que se amaban y que no sabían cómo llegar la una a la otra a través del cristal invisible que se había instalado entre ellas hace 2 décadas. Elena llegó a un retiro espiritual un fin de semana de octubre. Uno de esos retiros para mujeres mayores de 50 que se hace en una casa de campo con capilla, con comidas en silencio, con tiempos de oración compartida y tiempos de soledad. No era su tipo de evento. Prefería la oración en soledad a los grupos. Pero una amiga le había insistido durante meses y finalmente Elena fue. Más por no seguir negándose que por una expectativa genuina de que algo importante fuera a suceder. En ese retiro hubo un momento de oración compartida donde las mujeres podían mencionar intenciones. Elena mencionó a Andrés, no con todos los detalles, solo con las palabras, mi hijo mayor. Llevo 20 años orando por él. El silencio que siguió en la sala fue de esos silencios que pesan. Varias mujeres asintieron con la cabeza de una manera que decía, conozco ese peso. He cargado uno parecido. Una mujer mayor que estaba sentada a su lado. Una mujer de quizás 75 años, con la clase de paz en el rostro que solo se gana habiendo atravesado mucho y habiendo encontrado algo más grande que lo que atravesaste. La tomó de la mano sin decir nada primero. La sostuvo un momento. Y luego le preguntó algo que Elena no esperaba. Cuando oras por Andrés, ¿qué le pides a Dios exactamente? Elena respondió sin dudar. Le pido que lo restaure, que vuelva a la fe, que se reconcilie con la familia, que su vida cambie. La mujer asintió lentamente, como alguien que reconoce algo porque lo vivió, y luego preguntó algo más, en voz baja, sin ningún tono de acusación. ¿Y le pides a Dios que haga lo que es mejor para Andrés, o le pides que haga lo que sería mejor para ti? El silencio que siguió fue largo, más largo de lo que Elena esperaba que fuera, porque en su mente la respuesta obvia era, por supuesto que oro por lo que es mejor para él. Pero algo la detuvo. Algo en su interior se movió de una manera que no esperaba. No un movimiento cómodo, un movimiento del tipo que produce la verdad cuando toca un lugar que no estaba listo para ser tocado. Esa noche, Elena no durmió, no porque estuviera angustiada, sino porque estaba viendo algo que no había visto antes. Estaba mirando sus 20 años de oración desde un ángulo completamente nuevo, como cuando giras un objeto que creías conocer perfectamente y de repente ves un lado que nunca habías visto porque nunca lo habías girado. Vio que sus oraciones por Andrés, aunque genuinas en su amor por él, estaban organizadas alrededor de una agenda que era fundamentalmente la suya. Quería que Andrés volviera a la fe, sí, porque eso era genuinamente bueno para él, pero también porque el alejamiento de su hijo de la fe era uno de los dolores más profundos de su vida como madre creyente. Como si el alejamiento espiritual de Andrés fuera de alguna manera un fracaso suyo, una herida en su identidad como madre que había criado a sus hijos en la fe. Quería que Andrés se reconciliara con la familia, sí, porque eso era genuinamente bueno para él, pero también porque ese silencio entre ellos era una herida que Elena necesitaba que sanara para poder estar en paz consigo misma, para poder dejar de despertar algunas mañanas con la sensación de que algo importante en su vida estaba roto. No era que sus deseos fueran malos,
era que estaban entretejidos con su propia necesidad de una manera que hacía difícil distinguir dónde terminaba el amor genuino por Andrés y dónde comenzaba su propia necesidad de resolución, de paz, de no tener ese peso. Y había algo más difícil de ver todavía. Elena oraba por Andrés, pero nunca, en 20 años, le había preguntado a Dios qué quería Dios para Andrés. Había llegado a cada oración con la respuesta ya formulada: Señor, haz esto en la vida de mi hijo. Y nunca se había quedado en silencio suficiente tiempo como para escuchar si Dios tenía algo diferente que decirle. Sobre Andrés, sí, pero también sobre ella misma, sobre cómo Elena había contribuido a la distancia, sobre qué necesitaba cambiar en ella antes de que la restauración pudiera comenzar. Y había algo más todavía, algo que llegó cerca de las 3 de la mañana, en la oscuridad del cuarto del retiro. En 20 años de orar por Andrés, Elena nunca le había pedido a Dios que la cambiara a ella en relación con su hijo. Siempre había pedido que Dios cambiara a Andrés, que Dios moviera a Andrés, que Dios tocara el corazón de Andrés. Ella, en esa ecuación, era la que esperaba y oraba. Andrés era el que necesitaba cambiar. Pero esa noche, en la oscuridad del retiro, una pregunta llegó que nunca antes había llegado. ¿Y si la primera persona que necesita cambiar soy yo? Esa pregunta que llegó no como acusación, sino como invitación, fue el comienzo de algo que Elena no sabía que necesitaba tan desesperadamente. Esa noche, Elena tuvo una conversación con Dios diferente de cualquier conversación que había tenido en 20 años. No llegó con su lista, no llegó con su agenda. Llegó con las manos vacías y dijo: Señor, no sé nada. Enséñame a orar por mi hijo. Y luego se quedó en silencio. Lo que llegó en ese silencio no fue una voz audible, no fue una visión, fue algo más sutil y más profundo. La clase de claridad que solo llega cuando el ruido interior finalmente se aquieta lo suficiente como para dejar entrar algo que siempre estuvo disponible, pero que el ruido tapaba. Entendió que Andrés no era un proyecto que necesitaba ser resuelto. Era una persona con su propia historia, sus propias heridas, su propio camino con Dios que ella no podía trazar desde afuera, por más que lo amara. Que el Dios que la amaba a ella amaba a Andrés con la misma intensidad y con un conocimiento de él que era infinitamente más preciso que el suyo. Entendió que el conflicto que había iniciado la distancia no era solo culpa de Andrés. Había cosas en cómo Elena había manejado ese momento, cosas de control, de expectativas no examinadas, de un amor que a veces expresaba de maneras que se parecían más al manejo que al apoyo, que también habían contribuido. Y esas cosas, en 20 años de orar por la restauración, nunca las había llevado ante Dios con honestidad. Nunca había orado: Señor, muéstrame mi parte en esto. Y entendió, y esto fue lo más difícil y lo más liberador al mismo tiempo, que durante 20 años había estado pidiendo a Dios que cambiara a Andrés sin haberle pedido a Dios que la cambiara a ella primero. Los 3 errores que esta noche revelaron en la oración de Elena son los 3 errores que ahora vamos a ver en profundidad. Porque no son errores de Elena solamente. Son los errores más comunes en la oración de personas que llevan muchos años creyendo y que oran con la mejor intención, pero desde posturas que bloquean lo que la oración podría hacer. La historia de Elena continúa, y lo que pasó 3 años después de esa noche en el retiro es el testimonio de que cuando la oración se corrige desde adentro, el cielo responde de maneras que superan todo lo que esperabas. Pero antes de llegar al final de su historia, necesitas ver los 3 errores completos. Quiero decirte algo antes de entrar a los 3 patrones que vamos a examinar. Este capítulo puede ser incómodo, no porque vaya a acusarte ni a juzgarte, sino porque la honestidad sobre cómo funcionan nuestros propios patrones internos siempre genera cierta incomodidad. Es la incomodidad de verse en un espejo que muestra más de lo que el espejo habitual muestra. Pero esa incomodidad es buena. Es la señal de que algo está siendo iluminado que estaba en la sombra. Y lo que está en la sombra no puede ser transformado. Solo lo que está en la luz puede cambiar. El primer patrón se llama la oración automática. Hay una paradoja en la fe madura que pocas veces se nombra. Cuanto más tiempo lleva alguien orando, más riesgo hay de que la oración se vuelva automática.
No porque la persona sea menos espiritual, sino porque los seres humanos tendemos a automatizar lo que hacemos con frecuencia. Es un mecanismo de eficiencia del cerebro. Lo que se repite suficiente número de veces deja de requerir atención consciente y pasa a ser ejecutado de manera automática. En muchos contextos, esa automatización es útil. No tienes que pensar conscientemente en cada movimiento cuando conduces un automóvil que manejas desde hace 30 años. Tu cerebro lo automatizó para liberarte de esa carga cognitiva. Pero en la oración, esa misma automatización produce algo que es el opuesto de lo que la oración debería ser. Presencia sin atención. Palabras sin corazón. ¿Cómo se ve la oración automática en la práctica cotidiana? Se ve en la oración de la mañana, que se hace en el mismo lugar, en el mismo orden, con las mismas frases, durante años, y que un día te das cuenta de que puedes hacerla completa mientras mentalmente estás pensando en la lista de cosas del día. Las palabras fluyen. La postura es la correcta. El tiempo es el habitual. Pero el corazón está en otro lado. Está en la cita médica de la tarde, en la conversación pendiente con el hijo, en la cuenta que vence a fin de mes. Se ve en la oración de intercesión que menciona los mismos nombres, en el mismo orden, con las mismas peticiones, sin que haya una renovación de lo que se pide porque la situación de esa persona nunca se vuelve a examinar. Se ora por María porque siempre se ora por María, pero hace 2 años que nadie se pregunta qué está viviendo María ahora, qué necesita María en este momento específico de su vida, si lo que se le pide a Dios por María sigue siendo lo que ella necesita, o si la vida la llevó a un lugar diferente. Se ve en la oración de gratitud que lista los mismos dones con las mismas palabras: salud, familia, trabajo, sin el contacto vivo con la realidad específica de lo que Dios hizo hoy, en este día, en esta circunstancia concreta. Una gratitud de catálogo en lugar de una gratitud de testigo. El problema con la oración automática no es que las palabras sean incorrectas. El problema es que la relación se ha vaciado. Y una relación vaciada no puede recibir lo que una relación viva puede recibir. Jesús lo señaló de manera directa en Mateo 6:7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Las vanas repeticiones no son simplemente repetir palabras, son repetir palabras sin presencia, sin que el corazón esté realmente en lo que la boca dice. La oración puede ser larga y elaborada y completamente vacía, o puede ser breve e imperfecta y completamente llena. ¿Cómo saber si este patrón está presente en tu oración? Hazte esta pregunta honesta. ¿Cuándo fue la última vez que tu oración te sorprendió a ti mismo? ¿Cuándo fue la última vez que en la oración llegaste a un lugar que no esperabas llegar, que dijiste algo que no tenías planeado decir, que sentiste algo que no anticipabas sentir? ¿Cuándo fue la última vez que la oración fue una experiencia viva en lugar de una ejecución de un guión conocido? Si la respuesta es hace mucho tiempo, o si no recuerdas, la oración automática puede estar presente. El segundo patrón se llama la oración desde el miedo. Este es quizás el patrón más difícil de detectar porque se disfraza perfectamente de fe. La persona que ora desde el miedo usa exactamente el mismo lenguaje que la persona que ora desde la fe. Las palabras son las mismas, el tono puede ser el mismo, pero el lugar desde donde nace la oración es completamente diferente. La oración desde la fe dice: Señor, confío en tu sabiduría y tu amor para esta situación. Haz tu voluntad, aunque no sea lo que yo esperaba. Hay una soltura en esa oración, una apertura, una disposición a recibir la respuesta de Dios, aunque no sea la respuesta esperada. La oración desde el miedo dice: Señor, por favor haz que esto no salga mal, por favor que no pase lo peor, por favor que todo siga igual, porque no sé qué haré si cambia. Hay un aferramiento en esa oración, una rigidez, una necesidad de que el resultado sea específico porque el corazón no puede sostener la incertidumbre. ¿Ves la diferencia? La primera está anclada en Dios, la segunda está anclada en el resultado esperado y en el terror a un resultado diferente. La oración desde el miedo no es una oración que confía en Dios, es una oración que intenta usar a Dios para controlar el resultado.
Y hay una diferencia fundamental entre confiar en Dios y usar a Dios para gestionar la propia ansiedad. El miedo es comprensible, completamente comprensible, especialmente para personas que llevan muchas décadas de vida y que han visto suficiente como para saber que las cosas pueden salir muy mal. La experiencia acumulada no siempre produce confianza. A veces produce un radar de posibles amenazas que funciona de manera tan automática y tan eficiente que uno ni siquiera lo nota hasta que alguien señala que está ahí. Has visto matrimonios romperse. Los has visto de cerca, en personas que amabas. Entonces oras por tu matrimonio, o por el matrimonio de tus hijos, con ese historial presente, con ese radar activo. Has visto personas queridas enfermarse gravemente. Has acompañado procesos de enfermedad que fueron largos y dolorosos. Entonces oras por tu salud, o por la salud de quienes amas, con ese historial presente. Ese historial no es un defecto, es tu experiencia de vida. Es lo que te hace sabio de maneras que los jóvenes todavía no pueden serlo. Pero cuando ese historial se convierte en el lente desde el que oras, cuando el miedo aprendido de las experiencias pasadas tiñe cada petición, la oración cambia de naturaleza. De ser comunicación con Dios, se convierte en gestión de la ansiedad con palabras religiosas. Pero la oración que nace del miedo lleva el miedo a Dios sin entregárselo. Lo presenta sin soltarlo. Y una oración que no suelta lo que carga no puede recibir lo que el cielo tiene para dar, porque las manos que se aferran al miedo no están abiertas para recibir la paz. Filipenses 4, 6-7 describe el proceso correcto con una precisión que asombra. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nótese el orden. Primero la oración con gratitud, incluso en la angustia, incluso cuando el miedo está presente. Luego la paz. No al revés. No. Primero dame la paz y entonces podré orar con gratitud. Si no, ora con gratitud, incluso en la angustia, y entonces la paz viene. La gratitud en la oración no es fingir que todo está bien. Es reconocer que Dios está presente y que es digno de confianza, incluso cuando la circunstancia no está bien. Y esa postura, la postura de la gratitud en la angustia, es la que abre el canal por donde la paz de Dios puede fluir. El tercer patrón se llama la oración transaccional. Este patrón es probablemente el más extendido y el menos examinado en las comunidades de fe. Es la tendencia a relacionarse con Dios como si fuera una máquina expendedora de bendiciones. Si introduzco los insumos correctos, la oración correcta, el ayuno correcto, la ofrenda correcta, el comportamiento correcto, entonces Dios tiene que darme el resultado que espero. La oración transaccional no es necesariamente consciente. Pocas personas se levantarían a decir abiertamente, yo veo mi relación con Dios como una transacción. Pero los patrones de comportamiento revelan lo que la declaración consciente negaría. ¿Cómo se manifiesta concretamente? En la persona que deja de orar, gradualmente, sin decidirlo explícitamente, porque siente que Dios no cumplió su parte del trato. No lo dice así. Lo que dice es que se alejó un poco de la fe, que la vida se puso difícil y la oración se fue dejando. Pero debajo de esa narrativa hay una lógica transaccional. Yo cumplí con lo mío durante años y Dios no cumplió con lo suyo. En la persona que ayuna con la expectativa de que cierto resultado específico llegará en cierto tiempo y que cuando no llega siente que el ayuno no funcionó. No que el ayuno fue un tiempo de acercamiento a Dios que tiene su valor independientemente del resultado esperado. Que el ayuno fue una inversión que no produjo el retorno esperado. En la persona que da una ofrenda especial en el momento de una crisis, con la expectativa implícita de que esa ofrenda mueva a Dios a actuar de cierta manera. Una transacción espiritual. Doy esto, Dios hace aquello. No es que el ayuno sea malo, no es que la ofrenda sea mala. Son prácticas profundamente bíblicas con un valor real en la vida espiritual. El problema es la motivación que las orienta, la transacción que subyace, la idea de que con ciertos actos religiosos uno puede crear en Dios una obligación de responder de cierta manera.
Jesús describió ese patrón con una precisión que corta en Lucas 18, 11 a 12, con la oración del fariseo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. El fariseo no estaba mintiendo en ninguno de esos puntos. Ayunaba de verdad, diezmaba de verdad, se comportaba de manera diferente a muchos de sus contemporáneos. Pero su oración era una presentación de factura a Dios, una enumeración de los servicios prestados que justificaban la respuesta esperada. Y Jesús dijo que esa oración no llegó a Dios. La oración transaccional convierte la relación en contrato. Y cuando el contrato no se cumple según las expectativas, cuando Dios no responde de la manera que el contrato parecía garantizar, la persona no sabe cómo manejar eso. O concluye que Dios es injusto, o concluye que algo en ella impidió el cumplimiento del contrato, y entra en un ciclo de autoexamen angustiado buscando el fallo que bloquea las bendiciones. O concluye que el contrato no existe, es decir, que Dios no responde oraciones. Ninguna de esas conclusiones es correcta, y todas producen un daño profundo en la relación con Dios. El Salmo 66, 18 dice: Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El corazón dividido, el corazón que presenta una cosa en la oración y vive otra en la vida cotidiana, es un corazón que bloquea su propia comunicación con Dios, no porque Dios lo rechace como castigo, sino porque la división interna produce una incoherencia que impide que la oración sea lo que necesita ser. Una comunicación genuina, completa, de todo el ser hacia Dios. ¿Cómo saber si alguno de estos 3 patrones está presente en tu oración? Hazte estas preguntas con la honestidad que le darías a un médico que te hace un diagnóstico. ¿Cuándo fue la última vez que tu oración te sorprendió? ¿Cuándo fue la última vez que llegaste a la oración sin saber exactamente qué ibas a decir y algo diferente emergió? ¿Hay oraciones que haces porque toca hacerlas sin que el corazón esté realmente presente en ellas? ¿Hay situaciones por las que oras en las que el resultado ya está decidido en tu mente antes de comenzar la oración y la oración es básicamente una petición de que Dios ejecute ese resultado? ¿Hay miedos específicos que aparecen en tu oración disfrazados de peticiones? Peticiones que en realidad son intentos de controlar el resultado de situaciones que te aterran. ¿Hay momentos en que sientes que Dios te debe una respuesta porque cumpliste con ciertos actos religiosos durante mucho tiempo? No todas estas preguntas van a tener una respuesta afirmativa, pero si alguna de ellas toca algo en tu interior, si hay un reconocimiento, aunque sea incómodo, eso es exactamente la clase de honestidad que abre el camino hacia una oración diferente. Llegamos al centro de todo lo que hemos construido juntos. Ahora es el momento en que los 3 errores que hemos identificado se convierten en 3 correcciones concretas. Y esas correcciones se convierten en 7 pasos prácticos que puedes comenzar a implementar esta semana. El primer error, y su corrección, es orar con la agenda equivocada. Describí este error en el capítulo anterior, pero quiero desarrollarlo aquí con la profundidad que merece. Porque de los 3, este es quizás el más sutil y el que más resistencia genera cuando se señala. Orar con la agenda equivocada no significa que lo que pides sea malo. Significa que llegas a la oración con el resultado ya determinado, con el guión ya escrito, y le presentas a Dios ese guión para que lo ejecute. La diferencia con la oración correcta no es el contenido de la petición, es la postura del corazón detrás de ella. La oración correcta dice: Señor, te presento esta situación, te presento lo que veo, lo que siento, lo que deseo, y te abro el espacio para que respondas como tú sabes que es mejor, aunque no sea lo que yo espero. La oración con la agenda equivocada dice: Señor, esto es lo que necesito que hagas. Así es como tiene que resultar esto. Por favor, muévete para que suceda esto específico. ¿Ves la diferencia? En la primera, Dios tiene espacio para ser Dios. En la segunda, Dios es el ejecutor del plan de la persona, con mucho respeto, con muchas palabras religiosas alrededor, pero ejecutor al fin. Hay una diferencia adicional que vale la pena nombrar. Cuando oras con la agenda equivocada,
La oración no respondida de la manera esperada siempre se convierte en decepción, porque si el criterio de respuesta es tu guión específico, cualquier respuesta diferente parece silencio o rechazo. Pero cuando oras con la postura abierta, cuando llegas a la oración diciendo genuinamente, haz lo que es mejor, la respuesta de Dios puede llegar de formas inesperadas y ser reconocida como respuesta precisamente porque no estás mirando solo en la dirección de tu guión. El ejemplo más poderoso de oración correcta en toda la Biblia es Getsemaní. Jesús, en la noche más oscura de su vida humana, ora con una honestidad que asombra. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. No fingió que no quería que la situación fuera diferente. No hizo la oración religiosa de quien dice que todo le da igual. Dijo lo que sentía con toda la verdad de su humanidad. Y luego añadió, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esas 7 palabras, no sea como yo quiero, sino como tú, son la corrección del primer error, son la rendición de la agenda propia, son la apertura al resultado de Dios en lugar del resultado propio. No son palabras de resignación pasiva, son palabras de la confianza más profunda que existe, la confianza en que Dios sabe más, en que Dios ve más, en que lo que Dios tiene en mente para esta situación, aunque sea diferente de lo que yo pido, es mejor que lo que yo podría pedir. El primer paso concreto es este. Antes de comenzar tu tiempo de oración, dedica 2 o 3 minutos a revisar las peticiones que tienes en mente. Para cada una, pregúntate honestamente, ¿estoy trayendo esto a Dios con apertura genuina a su respuesta o ya tengo el resultado decidido? Si tienes el resultado decidido, lo cual es completamente humano y comprensible, no hay nada malo en reconocerlo. Díselo a Dios tal como es. Señor, quiero que resulte así, pero te abro el espacio para que hagas lo que tú sabes que es mejor, aunque sea diferente. Esa honestidad cambia la postura de la oración de manera fundamental. El segundo paso concreto, que conecta con el segundo error, es la práctica del silencio escuchador. El segundo error es orar sin escuchar. Y este error es tan frecuente que ha llegado a definir la manera en que la mayoría de personas entiende qué es orar. Cuando preguntas a alguien, ¿oraste hoy? La pregunta implica, ¿hablaste con Dios hoy? La dirección de la comunicación se asume que va de la persona hacia Dios. Pero la oración genuina, la oración que abre el cielo, es una conversación. Y una conversación tiene 2 direcciones. Quien solo habla y nunca escucha no está teniendo una conversación, está teniendo un monólogo. El profeta Elías vivió uno de los momentos más dramáticos de toda la Escritura en Primera de Reyes 19. Estaba exhausto. Había ganado la batalla más grande de su vida, el fuego en el Monte Carmelo, la confrontación con los 450 profetas de Baal, y luego había huido del palacio como un fugitivo porque una reina lo amenazaba de muerte. Y en ese estado de agotamiento total, Dios se le apareció. ¿Cómo? No en el fuego que Elías conocía bien y que había usado en el Carmelo. No en el terremoto de poder impresionante. No en el viento poderoso que partía los montes. En el silbo apacible. En la voz quieta y delicada. En lo que algunas traducciones llaman una voz de quietud tenue. Para escuchar esa voz, Elías tuvo que estar en silencio. Si hubiera seguido hablando, si hubiera seguido presentando su caso, su miedo, su cansancio, no habría escuchado el silbo. La respuesta de Dios estaba ahí desde el principio. Lo que se necesitaba era el silencio que permitía recibirla. ¿Cuánto tiempo de tu oración es silencio? ¿Cuánto tiempo es escucha activa en lugar de presentación de peticiones? El segundo paso concreto es este. Añade a tu tiempo de oración, al final, no al principio, 5 minutos de silencio real, no de pensamiento organizado sobre lo que acabas de orar, no de repaso de la lista de pendientes espirituales. Silencio. Con la misma disposición de Elías en el monte, aquí estoy, Señor, escucho. Al principio puede sentirse incómodo, puede sentirse vacío. Para personas que viven en el ruido constante de una vida activa y llena de responsabilidades, el silencio interior genuino puede tardar en llegar. Puede parecer que nada sucede durante esos 5 minutos, que la mente divaga, que los pensamientos del día se cuelan sin permiso. Eso es completamente normal.
El silencio interior, para personas que han vivido décadas en el ruido externo e interno, toma tiempo aprenderse. El músculo del silencio se desarrolla con práctica, igual que cualquier otro músculo. Los primeros días puede sentirse como un esfuerzo sin resultado. Con el tiempo comienza a abrirse algo, una receptividad que no estaba antes, una sensibilidad a lo que Dios está diciendo que no podías percibir en el ruido constante. No siempre llegará en forma de palabras audibles o mensajes claros. A veces llegará como una claridad sobre una situación que llevas tiempo sin entender, una perspectiva nueva que no había llegado en las horas de análisis y preocupación. A veces como una paz que no tiene explicación lógica dado lo que estás viviendo. A veces como la memoria viva de un versículo que de repente tiene un peso diferente, más personal, más específico para tu situación que nunca antes. A veces simplemente como la presencia de Dios, sin palabras, sin contenido específico, solo la certeza profunda de que no estás solo. Eso ya es más de lo que la oración monólogo puede producir. El tercer paso concreto lleva al tercer error y a su corrección: el corazón dividido y cómo alinearlo. El tercer error, orar desde un corazón dividido, es el más difícil de corregir porque requiere el nivel más profundo de honestidad. Requiere mirar la brecha que hay entre lo que se pide en la oración y lo que se vive fuera de ella. Y esa mirada no siempre es cómoda. Santiago 1, 6-8 describe el efecto del corazón dividido en la oración con una imagen que es al mismo tiempo poética y precisa. El que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La ola del mar, movida por el viento, sin dirección propia, sin la capacidad de llegar a ningún destino, porque la misma fuerza que la lleva en una dirección, enseguida la lleva en la opuesta. Eso es lo que Santiago dice que le pasa a la oración que viene de un corazón que va en dos direcciones al mismo tiempo. ¿Cómo se ve esto en la práctica concreta de la vida cotidiana? Se ve en la persona que ora por paz en su familia, genuinamente, con lágrimas, y al mismo tiempo guarda conversaciones pendientes que sabe que necesitan tenerse y que evita porque son difíciles. La oración pide paz. La conducta evita el conflicto necesario que podría producir una paz real. Las dos cosas no pueden coexistir sin dividir el corazón. Se ve en la persona que ora por sanidad, también genuinamente, y al mismo tiempo resiste los cambios de hábito que su médico le recomendó hace meses. Hábitos de alimentación, de movimiento, de descanso. No los ha adoptado porque requieren esfuerzo. La oración pide que Dios sane. La conducta dificulta las condiciones que la sanidad necesita. No hay contradicción en pedir a Dios sanidad mientras cuidas el cuerpo que Él te dio. La contradicción está en pedir a Dios lo que uno mismo no está dispuesto a hacer su parte para recibir. Se ve en la persona que ora por la restauración de una relación, un hijo, un hermano, un amigo, y al mismo tiempo no ha dado el único paso que está en su poder dar para comenzar esa restauración. Una llamada, un mensaje, una disculpa que todavía no llegó porque esperar que el otro se mueva primero parece más fácil que mover uno primero. La oración pide a Dios que restaure. La conducta espera que Dios haga lo que uno podría comenzar a hacer. Ninguno de estos ejemplos es una condena. Son observaciones de la brecha que a veces existe entre lo que pedimos y lo que vivimos. Y esa brecha, cuando existe, divide el corazón. Y el corazón dividido no puede orar de manera que el cielo responda de la manera que necesitamos. El tercer paso concreto, la corrección de este error, es el examen de conciencia antes de la oración, no como práctica religiosa formal o culpabilizante, como acto sencillo y honesto de alineación. Antes de orar, especialmente si llevas tiempo orando por algo sin ver respuesta, hazte esta pregunta: ¿hay algo en mi vida que contradice lo que estoy a punto de pedir? ¿Hay una brecha entre lo que voy a decirle a Dios y la manera en que estoy viviendo? Si la hay, no la escondas. Llévala a la oración primero. Antes de pedir lo que necesitas pedir, presenta la brecha con honestidad. Señor, quiero pedirte esto, pero antes necesito ser honesto contigo.
Hay algo en mi manera de vivir que contradice esta petición, y quiero que me ayudes a cerrar esa brecha. No solo dame lo que pido, ayúdame a ser la persona que puede recibir lo que pido. Esa clase de honestidad, esa disposición a examinar la contradicción interna antes de pedir, alinea el corazón de una manera que la oración posterior ya no tiene la fractura que la bloqueaba. Ahora el plan completo de 7 días. El primer día es el día del diagnóstico honesto. Antes de orar, siéntate con papel y lápiz. No el teléfono, no el computador. Papel y lápiz, porque escribir a mano es más lento, y esa lentitud te obliga a estar presente con lo que escribes. Escribe las 3 oraciones principales que llevas en el corazón ahora mismo. Las 3 cosas por las que has estado pidiendo, quizás durante mucho tiempo. Para cada una, escribe honestamente. ¿Estoy orando con apertura a la respuesta de Dios o con el resultado ya decidido? ¿Hay miedo mezclado en esta petición? ¿Hay alguna brecha entre lo que voy a pedir y cómo estoy viviendo? Ese diagnóstico, por incómodo que sea, es el primer paso de la corrección. Lo que no se puede ver no se puede cambiar. Lo que se nombra comienza a poder ser transformado. El segundo día es el día de la oración abierta. Toma la lista que hiciste el día anterior y ora por cada petición de una manera diferente. En lugar de presentar el resultado esperado, presenta la situación, los hechos, los sentimientos, las personas involucradas, lo que está en juego. Y al final de cada presentación, di estas palabras con toda la intención que puedas reunir. Señor, no te digo cómo tiene que resultar esto. Te digo que confío en tu sabiduría y tu amor para esta situación. Haz lo que tú sabes que es mejor, aunque no sea lo que yo esperaba. Puede sentirse extraño. Puede sentirse como si estuvieras rindiendo algo. Hazlo de todas maneras. El tercer día es el día del silencio. Acorta el tiempo de petición a la mitad de lo que habitualmente usas. Y con el tiempo restante, practica el silencio escuchador. Cierra los ojos. Aquieta el flujo de pensamientos lo que puedas. Y simplemente permanece presente ante Dios. Sin agenda, sin lista, solo disponible. Si los pensamientos vienen y van a venir, no los persigas. Obsérvalos pasar y regresa gentilmente al silencio. La práctica del silencio no es luchar contra los pensamientos, es aprender a no seguirlos. El cuarto día es el día de la gratitud específica. No la gratitud genérica de gracias por todo lo que tengo. La gratitud específica de este día, de esta semana, de esta situación concreta. Encuentra 5 cosas específicas, no abstractas, por las que puedas decirle a Dios gracias hoy. Algo que viste hoy que fue hermoso, aunque sea pequeño. Algo que alguien dijo que llegó en el momento correcto. Algo que funcionó cuando podría no haber funcionado. Algo que tu cuerpo hizo hoy que das por sentado. Algo en tu historia que, mirado con atención, revela la presencia de Dios de maneras que no notarías si no buscas. Esta práctica entrena el corazón a ver la presencia de Dios en lo cotidiano. Y esa visión transforma la postura desde la que se ora de maneras profundas. El quinto día es el día de la alineación. Vuelve a tu lista de peticiones principales. Para cada una, hazte esta pregunta honesta. ¿Qué hay en mi vida que contradice lo que estoy pidiendo? No de manera general, de manera específica. Y para lo que encuentres, trae esa contradicción a la oración primero, antes de hacer la petición. Señor, quiero pedirte esto, pero antes, ayúdame a cerrar esta brecha. Ayúdame a ser quien necesito ser para poder recibir lo que te pido. Ese orden, la alineación antes de la petición, cambia fundamentalmente la postura desde la que oras. El sexto día es el día de la intercesión renovada. Piensa en las personas por las que llevas tiempo orando. Haz una lista de 2 o 3. Y para cada una, antes de orar, pregúntate honestamente. ¿Cuándo fue la última vez que revisé lo que realmente necesitan? No lo que yo creo que necesitan, sino lo que sus circunstancias actuales en este momento de su vida revelan que necesitan. ¿Estoy orando por ellas desde su realidad presente o desde mi agenda para ellas? Ora por ellas con esta postura renovada. Señor, tú conoces a esta persona mejor de lo que yo la conozco. Obra en ella según tu perfecta voluntad y tu perfecto conocimiento de lo que ella genuinamente necesita, no según mi imagen de lo que debería ser su vida.
sino según tu diseño para la vida que realmente es la suya. El séptimo día es el día de la declaración. Al final de esta semana de práctica, que no fue perfecta, que tuvo días difíciles, que quizás no siempre salió como esperabas, escribe una declaración personal sobre tu oración. No larga. Puede ser de un párrafo. Lo que viste esta semana sobre tu manera de orar, lo que quieres que sea diferente a partir de ahora. Y una petición final, que es en realidad el punto de partida de todo lo que viene. Señor, enséñame a orar, cada día, de maneras que todavía no conozco, con una apertura que todavía estoy aprendiendo, con un silencio que todavía no domino, pero con la disposición genuina de llegar a ti de una manera diferente. Esos 7 días no van a resolver todo. No van a producir que todas las oraciones pendientes sean respondidas de inmediato, pero van a hacer algo más importante y más duradero. Van a comenzar a transformar la postura desde la que oras, y esa postura, esa apertura, esa escucha, esa alineación, es el suelo fértil donde las respuestas de Dios pueden finalmente llegar a ser reconocidas, recibidas y vividas. Hay un momento en este mensaje que he estado esperando desde que comenzamos. No el momento de la explicación, no el momento del análisis, el momento de la oración. Porque todo lo que hemos visto juntos, los errores, los patrones, las correcciones, los pasos, tiene su verdadero peso solo en el lugar de la oración. Es en la oración donde lo que entendemos con la mente se convierte en algo que transforma el corazón. Es en la oración donde el diagnóstico se convierte en sanidad. Es en la oración donde lo que aprendimos hoy se convierte en algo vivido en lugar de solo conocido. Pero antes de que oremos juntos, quiero decirte algo. Algo que no viene de mí. Tú, que llevas años orando y que a veces sientes que el cielo está cerrado para ti, específicamente. Tú, que has orado con lágrimas por tus hijos, por tu matrimonio, por tu salud, por tus seres queridos, y que a veces el peso de las oraciones sin respuesta visible es más pesado que el peso de los problemas mismos. Tú, que llegaste a este mensaje con esa pregunta que duele hacerse en voz alta. ¿Por qué mis oraciones no son respondidas? Escúchame ahora con todo el corazón que tienes, con el corazón cansado que llegó hasta aquí, con el corazón que quizás dudó en varias partes del camino si esto iba a decir algo diferente de lo que ya había escuchado. Dios escuchó cada oración que hiciste, cada una. Las que te parecieron débiles e incompletas, las que salieron entre lágrimas sin forma de oración formal, las que hiciste de madrugada cuando no podías dormir y el silencio de la casa era demasiado grande. Las que hiciste en el automóvil de camino a algún lugar difícil, las que hiciste con fervor cuando la fe ardía y las que hiciste con cansancio cuando la fe era apenas una brasita que se negaba a apagarse completamente. Cada una fue escuchada. No hay oraciones que se pierdan en el camino. No hay oraciones que lleguen a un buzón vacío. No hay oraciones que sean demasiado pequeñas para merecer atención divina o demasiado grandes para ser respondidas. Lo que hoy aprendiste, los 3 errores, las 3 correcciones, no son el descubrimiento de por qué Dios estaba rechazando tus oraciones. Nadie ha sido rechazado. Lo que descubriste es cómo puedes abrir más completamente el canal de comunicación que ya existe. Cómo puedes llegar a la oración con una postura que le permita a Dios responderte de las maneras que solo Él sabe que son las mejores para ti. Y lo que Él tiene preparado para responderte en este nuevo capítulo de tu oración no se parece a lo que esperabas cuando llegaste aquí. Es mejor. Es más específico para quién realmente eres. Es más ajustado a lo que realmente necesitas, más allá de lo que creías que necesitabas. Permíteme hablarte de Elena una última vez antes de que oremos. 3 años después de esa noche en el retiro, en un jueves ordinario de octubre, el teléfono de Elena sonó a las 10 de la mañana. Era Andrés. No por una razón dramática. No porque hubiera tenido una visión ni una crisis. Llamó porque esa mañana, mientras tomaba café antes de ir al trabajo, algo lo llevó a pensar en su madre. Así lo dijo él mismo, más tarde. No sé por qué llamé ese día, solo sentí que tenía que llamar. Elena contestó sin saber lo que venía. En esos 3 años, desde aquella noche del retiro, había estado orando de una manera diferente.
sin la agenda específica, sin el guión de lo que Andrés necesitaba hacer o decir, con los 5 minutos de silencio al final de cada oración, con el examen honesto de su propia parte en la distancia, con la pregunta genuina, que a veces le costaba enormemente, de qué era lo mejor para Andrés según Dios, no según ella. Esos 3 años no habían sido sin fruto. Habían cambiado algo en Elena que ella podía notar aunque Andrés no pareciera notarlo. Había dejado de relacionarse con él desde el peso de la distancia. Había comenzado a estar simplemente presente en los momentos de contacto que sí había, las llamadas breves, las visitas ocasionales, sin el subtexto de lo que necesitaba cambiar. Y ese cambio en ella, aunque sutil, había comenzado a cambiar la textura de los momentos que compartían. La llamada del jueves duró casi 2 horas. Salieron cosas que en 20 años no habían podido salir. No porque Elena los hubiera planeado, sino porque llegó a esa llamada sin agenda, sin la necesidad de que Andrés dijera ciertas palabras o hiciera ciertos movimientos. Solo presente, solo disponible, solo dispuesta a escuchar más que a hablar. Y Andrés habló. Habló de cosas que Elena no sabía que llevaba, de preguntas que había tenido durante años sobre la fe y que nunca había podido hacer porque sentía que preguntar era defraudar a su madre, de la distancia, del conflicto de hacía 20 años, de cómo lo había procesado y cómo no lo había procesado, de sus hijos y de las preguntas que ellos le hacían sobre Dios y que él no sabía cómo responder. Y en algún momento de esa conversación, Andrés dijo algo que Elena no esperaba. «Mamá, ¿me enseñarías a orar?». No dijo que había vuelto a la fe, no dijo que había resuelto todas sus preguntas, dijo que quería aprender, que tenía hijos que le preguntaban cosas que él no podía responder y que quería poder darles algo que él mismo no había terminado de encontrar. Elena me contó después, con los ojos brillantes de una manera que mezcla la alegría y las lágrimas, que en ese momento pensó en su noche en el retiro, en la pregunta que aquella mujer mayor le había hecho, en los 3 años de orar de una manera diferente, y entendió algo que no habría podido entender sin todo ese camino. La restauración que había pedido durante 20 años llegó, pero no llegó de la manera que ella había pedido, llegó de la manera que Dios supo que era mejor, no solo para Andrés, sino también para ella. Llegó de una manera que requirió que ella cambiara primero, que ella soltara la agenda primero, que ella aprendiera a escuchar en el silencio primero. La respuesta de Dios llegó. Simplemente esperó a que la postura de la oración estuviera lista para recibirla. Oremos. Pon una mano sobre tu corazón, cierra los ojos si puedes, y desde el lugar más honesto de tu ser, no la versión presentable, la versión real, acompáñame en esta oración. Señor, vengo a ti hoy con más honestidad de la que suelo traer a la oración, porque lo que aprendí hoy me mostró que hay maneras en que he estado llegando a ti que no me permitían recibir lo que tú tenías para darme. Y eso no es tu falla, es una fractura en mi manera de llegar. Quiero nombrarte los 3 errores que reconozco en mi manera de orar. Reconozco que hay oraciones en las que he llegado con la agenda ya escrita, con el resultado ya decidido, con el guión que yo quería que tú ejecutaras, y en ese proceso te dejé poco espacio para ser Dios, para sorprenderme, para responder de maneras que van más allá de lo que yo podía ver o pedir. Perdóname por eso, y ayúdame a llegar a ti con las manos abiertas, presentando la situación, expresando lo que siento y lo que quiero, pero soltando el resultado a tu sabiduría, como Jesús en Getsemaní, con toda la honestidad de lo que siento y con toda la confianza de no sea como yo quiero, sino como tú. Reconozco que hay oraciones que fueron monólogos, que hablé y nunca me quedé en silencio para escuchar, que llené el tiempo de la oración con mis palabras y no dejé espacio para las tuyas, que llegué a ti con la lista completa de lo que necesitaba decir y nunca pregunté si tú tenías algo que decirme. Señor, hoy quiero practicar el silencio, no como ausencia de oración, como la forma más profunda de oración, el silencio que dice, aquí estoy, escucho. Lo que tú tienes para decirme importa más que lo que yo tengo para decirte. Y reconozco que hay oraciones que han venido de un corazón dividido, que he pedido cosas que contradecían cómo estaba viviendo,
que he presentado peticiones sin examinar las brechas entre lo que pedía y lo que hacía. Hoy quiero traer esas brechas a ti primero. Quiero pedirte que me ayudes a alinear mi vida con lo que pido, no para merecer la respuesta, sino porque la persona que necesito ser para recibir lo que pido solo puede llegar a serlo con tu ayuda. Señor, enséñame a orar, no la oración que ya sé, la oración que todavía no conozco, la oración que sorprende, la oración que escucha tanto como habla, la oración que llega a ti con manos abiertas en lugar de con manos que aferran el resultado esperado, y por las oraciones que llevan tiempo esperando respuesta, por las personas que amo, por las situaciones que pesan, por las cosas que puse en tus manos hace años y que todavía espero, las presento hoy de una manera diferente, no con el resultado que yo quiero, con la apertura a lo que tú sabes que es mejor. Tú conoces a mis hijos mejor de lo que yo los conozco, mejor de lo que ellos mismos se conocen. Obra en sus vidas según tu perfecta sabiduría y tu amor que nunca falla. Tú conoces mi cuerpo, mi salud, mis limitaciones y mis posibilidades mejor que cualquier médico. Guía lo que necesito hacer y confío en lo que tú decides obrar. Tú conoces mis relaciones, los hilos invisibles que conectan a las personas que amo, los momentos y las palabras que pueden cambiar todo. Muévete en esas relaciones según tu tiempo y tu manera. Y tú me conoces a mí, mis miedos más profundos, las brechas entre lo que pido y lo que vivo, los patrones que tengo sin saber que los tengo, los lugares donde necesito cambiar antes de poder recibir lo que pido. Trabaja en mí, Señor, no solo en las circunstancias a mi alrededor, en mí. Recibo hoy una postura nueva en la oración, una postura de apertura, de escucha, de alineación. No perfecta, soy humano y voy a cometer errores también en esta nueva postura, pero genuina, real, con la disposición de seguir aprendiendo, y desde esa postura nueva espero con expectativa lo que viene, porque el cielo no está cerrado, nunca lo estuvo, solo estaba esperando esta oración. Amén. Escribe ahora en los comentarios, Señor, enséñame a orar de nuevo. Esas palabras son el comienzo, no el final, el comienzo, el reconocimiento de que hay más, de que la oración que conoces puede crecer hacia profundidades que todavía no has explorado, de que estás dispuesto a que Dios te enseñe, no solo a pedir, sino a escuchar, a abrirte, a confiar, a soltar. Comenzamos este camino con una pregunta que duele. ¿Por qué mis oraciones no son respondidas? Y ahora, después de todo lo que recorrimos juntos, quiero que esa pregunta sea reemplazada por otra. No por una respuesta todavía, por una pregunta diferente. Una pregunta que mira hacia adelante en lugar de hacia atrás. Una pregunta que abre en lugar de cerrar. ¿Cómo puede ser mi oración diferente de ahora en adelante? Eso es lo que tienes en tus manos hoy. No una fórmula garantizada de resultados, no una técnica que fuerza las respuestas de Dios como si fuera posible forzarlas, sino la comprensión de 3 patrones que pueden estar bloqueando la comunicación y 3 correcciones concretas que pueden comenzar a transformar esa comunicación desde adentro, desde el lugar donde la oración nace. Recuerda los 3 errores como anclas para los días en que el peso de la oración sin respuesta visible vuelva a hacerse presente. El primero, la agenda equivocada. La oración que llega con el resultado ya decidido. La corrección. Llegar con las manos abiertas. Padre, si es posible, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El segundo. La oración sin escucha. El monólogo que habla pero no recibe. La corrección. 5 minutos de silencio al final de la oración. El silencio del profeta que calla en el monte para escuchar el silbo apacible. El tercero, el corazón dividido, la brecha entre lo que se pide y lo que se vive. La corrección, el examen de conciencia honesto antes de pedir, cerrar la brecha primero, pedir después, con un corazón alineado. Y recuerda la historia de Elena. 20 años de oración con amor genuino, 20 años de fe real, y 3 errores entretejidos en esa oración de una manera tan sutil que ella no podía verlos desde adentro. Una sola pregunta de una mujer mayor en un retiro abrió lo que 20 años de oración no habían podido abrir, no porque la oración fuera inútil,
sino porque por fin Elena pudo ver la postura desde la que oraba. Y cuando cambió la postura, cuando soltó la agenda, cuando añadió el silencio, cuando llevó sus propias brechas a Dios con honestidad, algo comenzó a moverse, no de inmediato, con el tiempo y con el proceso que solo Dios conoce. Pero se movió, y en un jueves de octubre, a las 10 de la mañana, el teléfono sonó, y la voz de Andrés dijo: «Mamá, ¿me enseñarías a orar? Esa es la promesa que está disponible para ti también, no con los mismos detalles de la historia de Elena, con los detalles específicos de tu historia que solo Dios conoce completamente, pero con el mismo principio. Cuando la oración cambia desde adentro, lo que estaba cerrado comienza a abrirse. No siempre de la manera que esperabas, a veces de maneras más profundas, más completas, más perfectamente ajustadas a lo que realmente necesitabas. Si este mensaje te habló hoy, si algo de lo que recorrimos juntos llegó al lugar que necesitaba ser alcanzado, hay algo que te pido. Compártelo con alguien que sabes que lleva tiempo orando sin ver respuesta, con alguien que está a punto de dejar de orar porque el peso del silencio se volvió demasiado, con alguien cuyo nombre vino a tu mente en algún momento mientras leías estas palabras. Ese nombre no llegó por casualidad. No tienes que escribirle un mensaje largo explicando el contenido. Solo mándale el link con su nombre. Eso es suficiente. Porque a veces lo único que alguien necesita para no rendirse es saber que alguien pensó en él, que alguien lo vio, que alguien consideró que lo que estaba leyendo era tan importante como para compartirlo. Tu gesto puede ser la señal que alguien necesitaba para seguir orando un día más. Y si todavía no formas parte de esta familia, si llegaste aquí por primera vez hoy, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Porque aquí, semana tras semana, compartimos palabras de Dios para personas como tú. Personas que han vivido mucho, que han creído mucho, que han orado mucho, y que merecen recibir la verdad con el amor y el respeto que su historia merece. No mensajes que prometen lo que no pueden cumplir. No atajos espirituales que no existen. Palabras reales para la vida real. Para la fe que se sostiene aunque no siempre se entienda. Para las preguntas que duelen y que merecen respuestas honestas. Aquí tienes un lugar. Aquí te esperamos cada semana. La próxima vez hay un mensaje que quiero que escuches. Uno sobre algo que las personas de tu generación cargan con una frecuencia que me asombra y que raramente se habla con la profundidad que merece. No te anticipo el tema, pero si este mensaje llegó a donde necesitaba llegar, el próximo también lo hará. Quédate con nosotros. Y ahora, la palabra final. No una enseñanza más, no una instrucción más. Solo esto. El cielo no estaba cerrado. Estaba esperando esta oración. La oración que llega con manos abiertas. La oración que escucha. La oración del corazón alineado que dice con Jesús en Getsemaní: no sea como yo quiero, sino como tú. Esa oración ya encontró su camino. Y lo que viene en respuesta, lo que Dios ya está preparando mientras lees estas palabras finales, es más de lo que podrías haber pedido desde la postura anterior. Más de lo que esperabas cuando llegaste aquí con esa pregunta que dolía. Más real, más específico, más ajustado a quien verdaderamente eres y a lo que verdaderamente necesitas. El cielo está abierto. Con amor, tu familia en el canal. Hasta la próxima.